Buenas, mi nombre es Eliezer Melián y es un placer estar participando en este primer Congreso Internacional de Infertilidad y Reproducción Humana, organizado por el Colegio de Reproducción Asistida de México. Actualmente me desempeño con el cargo de jefe de servicio de urología del Hospital Vargas de Caracas. Además, soy el tesorero de la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva. Y hoy vamos a disertar sobre un tema que a veces puede convertirse como en una encrucijada y que llena de gran angustia tanto a los pacientes como a los médicos, que es la azoospermia. Empecemos definiendo que en general la infertilidad es un problema de dos que se resuelve entre tres. ¿Y por qué decimos eso? Básicamente porque la infertilidad es un problema de pareja, ¿ok? Que debe resolverlo por lo menos un trío de especialistas, un ginecólogo bien capacitado y especializado en el área de reproducción, un urólogo andrólogo que valore el factor masculino, que ya las guías del 2021 de la AUA y la CRM lo sugieren, y un biólogo que, bueno, siempre comento que son los que hacen la magia detrás de los telones, son los que son capaces de manipular esos gametos y hacer el milagro de la vida tras cámaras. Hablemos que infertilidad básicamente se define, y bajo una corrección del sistema reproductivo, ¿ok? Que se caracteriza por un año sin lograr embarazo después de relaciones sexuales frecuentes sin el uso de ningún tipo de método anticonceptivo. Se estima que hay un 4 al 20% de la población afectada, con cerca de 48 millones de parejas y más de 180 individuos a nivel mundial, de los cuales el varón es responsable aproximadamente en el 50% de los casos de manera directa o contribuyente. Es decir, generalmente en el 20% de los casos la responsabilidad es exclusivamente del varón, pero en un 40% de los casos la responsabilidad es a medias, un poco de él, un poco de ella. Antes de abordar el tema, disculpen, tenemos que recordarnos cuáles son los objetivos que nos planteamos cuando valoramos a un varón infértil. Y resumiendo, estos son primero causas reversibles, susceptibles de tratamiento, como puede ser una baja frecuencia sexual, como puede ser una mujer que tenga periodos o ciclos anovulatorios que puedan ser corregidos por manejo hormonal, ¿ok? Entre otras cosas. Causas irreversibles, dentro de las causas irreversibles pueden haber algunas susceptibles de ser tratadas con los gametos del individuo, como por ejemplo pacientes que nacen con agenesia de los conductos deferentes, ¿ok? Pacientes que nacen con alguna microviolación tipo AZFC, por ejemplo, o algunas condiciones genéticas que pueden tener un efecto deleterio sobre la función reproductiva, pero que en las cuales podemos conseguir gametos del individuo que pueden ser empleados en terapias de reproducción asistida. Pero también hay condiciones irreversibles en las cuales el individuo es directamente candidato al uso de semen de donante, como por ejemplo una alteración como la microviolación completa AZFA, entre otros casos. Posteriormente debemos determinar condiciones médicas que se presentan en el contexto de la infertilidad, como pueden ser el cáncer testicular, estados de hipogonadismo, entre otros, y parejas que son candidatas a asesoramiento genético. A veces incluso parejas que no son necesariamente infértiles, pero que pueden ser candidatas a terapias de reproducción asistida, como por ejemplo aquellas parejas que sean portadoras de enfermedades ligadas al sexo y que su transmisión a la descendencia pueda manifestarse en condiciones discapacitantes. Cuando recibimos el diagnóstico en nuestra charla de factor masculino, recordamos que básicamente, como en todo en la medicina, empieza con una adecuada historia clínica.
que nuestro grupo considera que, dada la elevada tasa de síndrome metabólico, diabetes y su impacto sobre la función sexual y reproductiva del varón, es necesario realizar glicemia, que es la piedra angular de la valoración del varón infértil, y un ultrasonido escrotal como test complementario. Cuando hemos pasado por esto, llegamos al diagnóstico de azoospermia y tenemos que empezar definiendo que es la ausencia de espermatozoides en el eyaculado en al menos 2 muestras centrifugadas durante 15 minutos a una velocidad de 3000 días y evaluadas microscópicamente con un aumento de 400x. Esto es importante que se cumpla, que eso se repita. ¿Por qué? Porque a veces si aparece 1, 2, 3, o a veces un poco podemos confundir una criptospermia muy severa con una azoospermia. El diagnóstico definitivamente es diferente. Esta entidad afecta del 10 al 15% de los hombres que acuden a la consulta de infertilidad y al 1% de la población general. Por lo tanto, no es una entidad que sea muy frecuente. Cuando vamos a las causas, desde un punto de vista etiológico, como lo planteé en este artículo de Sigma, podríamos clasificarlo en 3 categorías: alteraciones pretesticulares, testiculares y posttesticulares. Desde un punto de vista didáctico, siempre que realizamos esta presentación, les comentamos que se imaginen que la producción de espermatozoides es como si fuera una cadena de producción, donde básicamente hay un gerente. Este gerente envía una señal a la fábrica. La fábrica produce los espermatozoides, estos deben ser transportados y al final llegan hasta un consumidor final. Así que en el caso de la azoospermia, cuando no hay, no llegan estos espermatozoides hasta el eyaculado, entonces el consumidor final, puede ser que el gerente no dio la orden para la producción. En este caso, nuestro gerente es el sistema nervioso central, y ya lo hace a través de hormonas. Esa orden la envía a través de la FSH y la LH. Nuestra fábrica se los testículos. Si la fábrica está bien, recibe la orden y los produce, pero si hay alguna alteración dentro de la fábrica, esto no podrá producirse, por lo tanto no habrá, pero puede ser el último escenario. Se dio la orden, se produjeron los espermatozoides y por algún defecto se accidentó el vehículo o se obstruyó la vía por la cual debían ser transportados estos espermatozoides, y esa es la causa que estamos viendo. Entonces, analicemos un poco lo que son, o con mayor profundidad, estas causas. En las causas pretesticulares generalmente se encuentran las alteraciones hormonales, dentro de las cuales el hipogonadismo hipogonadotrófico es el responsable, pero este puede ser secundario a alteraciones congénitas como el conocido síndrome de Kalman, el cual se asocia con hiposmia, ¿ok? O adquiridas como tumores hipoficiarios, condiciones por radioterapia a nivel del sistema nervioso central, algunos medicamentos. Podemos tener hipogonadismos hipogonadotróficos secundarios a hiperprolactinemias, a enfermedad de Cushing, a disfunciones tiroideas, entre otras alteraciones. Vamos ahora a desglosar cuáles serían las causas testiculares. Dentro de las causas testiculares también tenemos condiciones que son congénitas, ¿ok? Como la presión testicular prenatal, la criptorquidia, las adquiridas, como con los pacientes que han recibido fármacos que son gonadotóxicos, y la causa idiopática, que básicamente representa un porcentaje importante de estos pacientes y que en general tiene tendencia a atribuirse a alteraciones genéticas que aún estamos por dilucidar. Recordemos que idiopático es la forma en que la medicina le dice a sus pacientes que con el estado actual de ciencia, de tecnología y de avances no logramos encontrar o dilucidar cuál es
la alteración que presenta. Ahora vamos con las causas posttesticulares. Y las causas posttesticulares generalmente entran la obstrucción, que puede ser a cualquier nivel entre el testículo y la uretra, llámese a nivel del epimismo, los conductos deferentes, a nivel de la próstata por quistes, ¿ok? O disfunción sexual, como en los casos de los pacientes, particularmente los pacientes diabéticos que pueden presentar eyaculación retrógrada, ¿ok? Pero desde el punto de vista clínico ya se manifiestan o se subdividen desde el punto de vista práctico de dos maneras diferentes. Básicamente en aquellas azoospermias que son secundarias a obstrucción y aquellas que no lo son, o azoospermias no obstructivas. ¿Ok? Si recordamos la propuesta que hacemos, como que hace nuestro grupo de androfertilidad, se considera que en general todo individuo que presenta un espermatograma con menos de 15 millones debería tener un perfil hormonal, menos de 10 o menos de 5 según la sociedad que evaluemos. Se indica un calotipo, menos de 5 millones se indican microlesiones del cromosoma Y. Por lo tanto, en un paciente sistémico, generalmente todos estos estudios deben realizarse. ¿Ok? Particularmente, aunque puedan haber excepciones, particularmente si el paciente no tiene fertilidad previa y no estamos pensando en una causa adquirida. De enfoque diagnóstico nos resulta práctico y después, años después de hacer esta propuesta, los corroboró la guía de la CRM, que la azoospermia era importante, el volumen seminal como orientador, y que teníamos que plantearnos, bueno, según este volumen, ¿qué escenario estábamos buscando? Sabemos que en aquellos pacientes en los cuales hay una hipospermia, primero se debe confirmar si hubo una toma correcta de la muestra, ¿ok? Si no hubo pérdida del ejaculado. Cuando tenemos hipospermia, tenemos que plantearnos si se tomó correctamente la muestra, lo que hay una eyaculación retrógrada o que haya una disfunción de las vesículas seminales. Por lo tanto, planteamos en orden de complejidad hacer un test de orina por eyaculado, lo cual nos permitiría discernir o excluir el diagnóstico de eyaculación retrógrada, un ultrasonido transrectal que nos permitiría descartar alteraciones a nivel de la vesícula seminal. Si todos estos estudios eran negativos, habría que reformular la evaluación. ¿Ok? Fíjense que aquí en la guía de la CRM, básicamente nos plantea algo similar, que descartemos eyaculación retrógrada, ver si no hay espermatozoides, pues si están los vasos deferentes presentes, si no están presentes hay que hacer el test de la fibrosis quística, ¿ok? Hacer un ultrasonido transrectal para ver si hay obstrucción a nivel prostático o ausencia de vesículas seminales, y en base a eso plantear el diagnóstico. Si el semen o el volumen seminal es normal, bueno, pasaremos a hacer otras exploraciones que ya vamos a aclarar. Cuando el volumen seminal es mayor de 1.5, es decir, el volumen seminal normal, tenemos que guiarnos por ciertos test, desde características clínicas hasta estudios complementarios. La longitud testicular por encima de 4.6 centímetros nos orientará a una azoospermia de tipo obstructiva, es decir, un testículo más pequeño, hipotrófico, endurecido, nos orientará más hacia una azoospermia secretora o no obstructiva. Los marcadores bioquímicos alterados. Sabemos que entre ellos encontramos la fructosa como marcador de vesículas seminales, la alfa-glucosidasa como marcador epididimario y el citrato como marcador prostático. De encontrarse disminuidos, nos hablarán a favor de procesos obstructivos y en caso contrario de no obstructivo. Un perfil hormonal
con alteraciones, particularmente con elevaciones o disminuciones, nos orientará en el caso de las secretoras a pensar en una alteración pretesticular o un daño testicular. Test genéticos alterados nos orientarán hacia la secretoria y definitivamente la biopsia testicular. En el caso de las azoospermias no obstructivas nos revelará no solamente el tipo de alteración que presenta el individuo, sino el pronóstico desde el punto de vista reproductivo. Aquí, de la guía de manejo del hombre azoospermico, de la ACRM, vemos cuál es su planteamiento. Y ellos utilizan como marcador primordial, bueno, ellos plantean este esquema que humildemente me parece que es un poco menos didáctico que el que empleamos nosotros, determina el volumen testicular y el perfil hormonal. Entre ellos utilizan FSH, testosterona, cariotipo y las microlesiones de hierro. ¿Okay? Si la testosterona está disminuida, la FSH, hay que determinar LH, prolactina, quizás hacer una resonancia magnética. ¿Okay? Y descartar un tumor pituitario. Si están disminuidas todas las gonadotropinas y están elevadas o normales la testosterona, debemos descartar el uso de testosterona exógena o de anabolizantes. Si la FSH, el cariotipo y las microlesiones están normales, hay que entrar en el algoritmo de la azoospermia obstructiva. Si la FSH está elevada o los test genéticos están alterados, ¿ok? Si los test genéticos es la alteración presente, hay que ver si son candidatos a asesoramiento genético. Y si el cariotipo es normal y las microlesiones, hay que pensar en un fallo testicular idiopático, con lo cual ellos recomiendan de entrada el microtese con una fertilización in vitro versus un ICSI o usa el esperma de donante para una inseminación intrauterina versus la adopción. Tratamiento. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué alternativas tiene este paciente azoospermico? En el caso del paciente con azoospermia obstructiva se plantea la posibilidad de recanalización más con recuperación espermática quirúrgica y criopreservación. Si se recanaliza y hay embarazo, bien, si no tenemos la opción de los espermatozoides que criopreservamos, llevar a un procedimiento de mayor complejidad. Evidentemente, esto hay que individualizarlo, hay que ver la edad del paciente, hay que ver el tiempo de obstrucción, particularmente en el caso de los pacientes vasectomizados y la edad de la mujer. La otra opción es ir directamente a una recuperación espermática quirúrgica y hacer una terapia de reproducción asistida de alta complejidad, generalmente tipo ICSI. En el caso de las azoospermias no obstructivas, si hay un hipogonadismo hipogonadotrófico, la opción inicial es el tratamiento, que generalmente se realiza con gonadotrofina coriónica, que es un análogo del DLH, o FSH en cualquiera de sus modalidades. Estas pueden usarse solas en el caso de la gonadotrofina coriónica o combinadas. ¿Ok? Pero si no es el caso, si no es un hipogonadismo hipogonadotrófico, hay que ver si hay la posibilidad de hacer una TRA con gametos del individuo. Habría que hacer una recuperación espermática quirúrgica más un ICSI, recordando que en toda recuperación espermática quirúrgica, particularmente en las testiculares, como comentaremos un poco más adelante, debe acompañarse de biopsia histológica. ¿Ok? Pero si esta fuera negativa, o si no fuera posible, porque el paciente posee una microlesión tipo AZFA, tendremos que plantearle a esta pareja la posibilidad de trabajar con semen de donante o semen heterólogo versus la adopción. Tratamiento médico, como les comenté en la diapositiva anterior, las guías recomiendan el tratamiento médico en la fertilidad masculina, solo en casos de hipogonadismo hipogonadotrófico. Entonces vamos a hablar un poco sobre las técnicas de recuperación espermática quirúrgica. Desde un punto de vista didáctico, podemos hacer estas técnicas a partir de los conductos deferentes. Tenemos técnicas epididimarias, técnicas testiculares.
Con respecto a los conductos deferentes, esta es una técnica que quedó básicamente en desuso y se hace algunas veces en el caso de las recanalizaciones post-vasectomía para determinar la presencia de espermatozoides y saber que estamos en el sitio correcto para hacer la nueva anastomosis. Después tenemos las técnicas epididimarias, donde podemos tener la punción, que sería lo que sería pesa percutánea, o el MESA, que es el procedimiento microquirúrgico a nivel epididimario. En las técnicas testiculares tenemos la punción con aguja, ¿okay? De las cuales se dicen que hay técnicas con aguja fina, entre 20 y 24 Gauss, con aguja gruesa, de 18 a 20. Y aquellas en las que usamos básicamente un throughput, que sería básicamente de 14 a 18 Gauss. Después tenemos el TESE, que involucra un procedimiento abierto sobre el testículo para extraer el material, y el micro-TESE, en el cual bajo manipulación microscópica podemos observar los conductos y buscar aquellas áreas del testículo que lucen generalmente con una mayor probabilidad de obtención de espermatozoides por sus características. Vamos a ver cuáles son los resultados, vamos a ver si hay alguna superioridad. ¿Ok? En el caso de la zoospermia obstructiva, que representa el 40% aproximadamente de los casos, planteamos que las opciones serían la cirugía reconstructiva o técnicas de recuperación epididimaria, como el PESA, como el MESA. En el testículo tendríamos la aspiración con los diferentes tipos de aguja, el TESE, el micro-TESE. En cambio, que en los casos de azoospermia no obstructiva o secretoria, que representan el 60% de los pacientes con azoospermia, todas las técnicas tendrán que ser testiculares y puede involucrar cualquiera de las tres mencionadas con anterioridad. ¿Qué se recomienda? Bueno, en el caso de la azoospermia obstructiva, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que es plantea que un 30-75%, se le puede obtener hasta un 30-75% de los embarazos, y que en aquellos casos que sea posible debería plantearse la reconstrucción. ¿Ok? Sin embargo, cuando hemos analizado artículos, hay gente en pro y en contra, planteando que la recuperación de posterior, por lo menos en el caso de las vasectomías, hay una permeabilización alrededor del 80% al año, pero que se logran alcanzar unas tasas similares a la de fertilidad en una pareja normal, sin ninguna relación, entre los 2 a los 3 años, por lo cual hay un grupo de personas que plantean que para hacer una recanalización en vasectomía debería tener no más de 5 años de haberse hecho el procedimiento por el riesgo de presentar anticuerpos antiespermáticos. La pareja debería ser menor de 35 años y deberían evaluarse las expectativas reproductivas del paciente. ¿Ok? Si desea tener más de un embarazo. Si no, este paciente, quizás su mejor opción sería plantearle una recuperación espermática quirúrgica. ¿Y cuál? ¿Hay alguna que sea mejor que otra? El PESA, el MESA, el TESA, el TESE. A ver, en el caso de la azoospermia obstructiva, toda la literatura indica que tienen iguales resultados. ¿Ok? Entonces, eso está sacado de una revisión que realizó el grupo Cochrane. Sin embargo, ¿ok? Cuando evaluamos algunos trabajos, como este trabajo de TESA, se considera que el MESA es superior al TESA, con un 90% más de recuperación, o más de recuperación versus un 61 o 100% del PESA. En la secundaria vasectomía o infecciosa, PESA versus TESA, el último tiene mejores resultados. En el TESE la recuperación es mejor que en la aspiración con aguja fina. Múltiples TESE mejor que una sola muestra. Y el micro TESE, por lo menos en este estudio, nos hace pensar que tiene unos mejores resultados en cuanto a recuperación de espermatozoides que el TESE convencional. ¿Ok? Cuando vemos este trabajo de comparando el TESE convencional, la aspiración
En caso de la sexualidad no obstructiva, con una revisión sistemática, concluimos unos datos muy similares a los. Algo que necesitamos pedirle, por favor, y es fundamental, que cada vez que se realiza una recuperación espermática quirúrgica, debe realizarse o mandarse para muestra histológica parte del tejido testicular. ¿Por qué? Porque según el patrón existirá la probabilidad de recuperación de espermatozoides. ¿Cuáles son los patrones posibles? Yo siempre le planteo a mis alumnos cuando estamos con los talleres que esto es como ellos que se imaginen que va como por grados, de grados. Podemos encontrar un testículo normal, con su número, cantidad y espermatozoides normales. Podemos encontrar un testículo en los cuales hay espermatozoides maduros, pero disminuidos en números, que es lo que se llama una hipoespermatogénesis, dentro de los cuales la posibilidad de recuperación espermática quirúrgica es bien alta, entre el 70 y el 100%. Recordemos que a nivel de la célula de Sertoli inicia un proceso de maduración de los espermatozoides, que viene del espermatogones tipo B, pasando por espermatocitos primarios, secundarios, espermátides, ¿ok? Y en alguna de estas fases puede detenerse el desarrollo, que es lo que llamamos un arresto de la maduración. Cuando es 100% del arresto, básicamente no vamos a poder trabajar con esa célula. Sin embargo, a veces estos arrestos pueden presentarse con patrones mixtos a nivel testicular, ¿ok? Y esto nos da unas posibilidades de un 44 a un 75% de conseguir espermatozoides que nos permitan realizar terapias de reproducción asistida. Después viene el síndrome solo células de Sertoli, que generalmente puede presentarse en los casos de Klinefelter, con un 16 o 50% de probabilidades, y la fibrosis y la iniciación testicular, en las cuales las probabilidades decrecen básicamente a cero. Esto de la histología es tan importante que en unas discusiones recientes del grupo de Sandro Esteves y el doctor Arwal planteaban que en el caso de los pacientes que tuvieran azoospermia y tuvieran varicocele, debería sometérseles a una biopsia testicular. Y si el resultado era hipospermatogénesis y la pareja era menor a 35 años, hacer la varicocelectomía, con la posibilidad de que se lograran espermatozoides en el eyaculado o de que mejorara la recuperación espermática. Inclusive, algún trabajo de Lipkutz demostró una tasa de 6% de embarazo. Entonces, después de haber atendido esto, para concluir, es imprescindible establecer, o por lo menos hacer el intento, el adecuado diagnóstico de la azoospermia o clasificación. En los casos de azoospermia activa, a menos que exista una contraindicación, lo que recomienda las principales guías es la cirugía reconstructiva, tomando en las consideraciones que hemos mencionado con anterioridad. En la azoospermia obstructiva no hay evidencia suficiente para recomendar una técnica de recuperación espermática quirúrgica con respecto a otra. En la azoospermia no obstructiva, el micro-TC se asocia a una mayor tasa de recuperación que la función cromosofílica y el TC convencional. Y el diagnóstico histológico es fundamental para establecer el pronóstico. Para culminar, quiero darles las gracias de esta tierra venezolana, donde tenemos un salto de agua, el salto de agua más alto del mundo, nuestro querido Santo Ángel, donde tenemos playas hermosas como los Roques, médanos, nieve, llanura, selva amazónica, pero sobre todo gente dispuestos a recibirlos con muchísimo cariño y que esperamos podamos, dentro de no tanto, reunirnos en estas tierras y recibirlos con el afecto y el cariño más sincero. Gracias nuevamente por su invitación. Me despido. Mi nombre es Eliezer Melián, aquí tienen mis datos de contacto. Mi email es andreofertilidad@gmail.com. En Instagram me pueden conseguir como andreofertilidad y nuestro website es andreofertilidad.com. Sin más que darles las gracias por su paciencia y por acompañarnos. Bueno, me despido.
Hasta la próxima.